Hola, buenos días, bienvenidos al Museo Ibero de Monforte del Cid. En estos días tan extraños en los que el museo tiene que estar cerrado por el confinamiento y por el tema del COVID-19, queremos acercaros a todo el contenido de nuestras salas permanentes con una visita virtual que va a ir recorriendo todo el museo, tal y como si lo fuerais viendo estando aquí in situ. Espero que os interese el contenido y que os guste la explicación. Bien, en una visita normal, el recorrido comenzaría en esta primera sala, donde se hace una primera toma de contacto con la historia de Monforte del Cid, su historia más reciente, los moros y cristianos, la economía, la sociedad, que queda reflejada completamente en un vídeo explicativo de unos 3-4 minutos que aparece en la pantalla. En la primera sala del museo hacemos un breve recorrido por la historia local del municipio y por la historia más reciente, en concreto la época moderna y contemporánea. En este punto concreto tenemos dos piezas muy interesantes que marcan la historia de Monforte del Cid. Una de ellas muy relacionada con lo que es el municipio a lo largo de toda la historia, desde la prehistoria hasta nuestros días, considerado núcleo central de cruce de caminos entre el Mediterráneo y la zona sur y la meseta, y para ello destacamos esta pieza que tengo a mis espaldas, que es un mojón de linde de caminos o de marca de caminos en el que se puede ver el escudo del Reino de Valencia, que funcionaría aproximadamente en torno al siglo XVIII. Está bastante degradado porque se encontró en el campo haciendo labores agrícolas, pero se puede apreciar, si nos acercamos a la pieza, el dibujo labrado en la piedra del escudo de Valencia. Otra de las piezas que marca esta sala contemporánea es la maquinaria del reloj del campanario de la iglesia de Santa María de las Nieves, una pieza de principios del siglo XX que, después de sufrir varias averías, decidió bajarse y eliminarse de lo que es su posición original para traerla como pieza de referencia en el Museo Ibero de Monforte del Cid. Sabemos por alguna documentación que ha tenido numerosas reparaciones y tenemos localizados algunos documentos incluso que nos marcan la fecha de las mismas, en torno a los años 40. Esta pieza, por supuesto, era un elemento importantísimo en la localidad porque marcaba todos los actos del día a partir del toque de campanas y de las diferentes horas de todo el día en la localidad de Monforte del Cid. Entrando de lleno en nuestra exposición permanente, pasaríamos a la primera sala más grande del museo, la sala en la que se recoge toda la cultura prehistórica y la cultura ibera, que junto con la romana serán, la ibera y la romana, las dos piezas importantes o los dos pilares importantes que completan el Museo Ibero de Monforte del Cid. La primera parte de la sala de la planta baja, la cultura prehistórica y la cultura ibérica, comienza con el desarrollo de esa cultura prehistórica, en la que podemos apreciar en un principio los primeros poblados neolíticos, poblados asentados en el llano, con viviendas de planta circular, que se realizaban con una serie de elementos de la propia tierra, barro, paja y una serie de materiales bastante sencillos y que podemos encontrar o que hemos tenido la suerte de documentar en diversas excavaciones arqueológicas en el municipio de Monforte del Cid, como las realizadas en la zona de Camino del Río. En este caso, este tipo de estructuras y este tipo de hábitat es muy difícil de localizar, puesto que las labores agrícolas y toda la evolución del propio ser humano ha ido modificando toda la estructura de los campos, pero hemos tenido suerte de recopilar algunos materiales muy interesantes que nos dan muestra de cómo funcionaba esa cultura, recogidos en las primeras de las vitrinas localizadas en la sala primera del museo. Prueba del sistema constructivo de las viviendas de la época neolítica, estamos aproximadamente en torno a un periodo de hace 8.000, 7.000, 8.000 años. Prueba de esas construcciones son las innumerables pellas de barro aparecidas en la excavación arqueológica realizada en torno al Camino del Río, barro que se utilizaba para enlazar, digamos de alguna manera, las paredes de las viviendas con el techo, uniendo los troncos de madera y la paja que formarían la cubierta de la casa. En este caso podéis apreciar parte de esas piezas. Aparte de este tipo de elementos arqueológicos, podemos encontrar elementos relacionados con la economía y la sociedad de esta cultura. En este caso, los grandes contenedores o piezas cerámicas de gran tamaño
relacionadas con la acumulación o con la guarda del grano procedente de las cosechas, relacionado con esta forma de vida tan interesante de la época neolítica. Más interesante quizá es la presencia de una pesa de telar que marca las labores cotidianas de estas gentes realizadas a lo largo del poblado, así como el molino, la parte plana del molino, la parte inferior, que marcaría el momento o el trabajo diario del personal o de la gente que viviera en el poblado amasando o trabajando el grano para luego manufacturarlo. Bien, con el avance de los siglos se produce en todo el valle del Vinalopó y por supuesto en el territorio de Monforte del Cid un cambio de paradigma poblacional. Aparece un sistema de poblamiento diferenciado en el que las gentes comienzan a trasladarse a las partes altas de los cerros, bien por defensa, bien para controlar el territorio. Recordemos que estamos en un núcleo de paso de caminos donde se producían numerosos traslados desde la meseta hacia el Mediterráneo y se comienzan a construir viviendas, casi todas o la mayoría de planta ovalada o también de planta cuadrada, sin remarcar demasiado las esquinas, localizadas en las partes altas de los cerros. Tenemos en Monforte del Cid varios asentamientos de esta época concreta que comienza a desarrollarse en torno a mediados del tercer milenio y sobre todo en el segundo milenio, conocida como la Edad del Bronce. Entre los más destacados podríamos hablar de la Loma Redonda, en la zona lindando con el término de Agós, o el Portichol o Pedrera en la zona de camino hacia Alicante. Este último, importantísimo asentamiento que marca el paso, el tránsito de personas desde la meseta hasta el Mediterráneo como punto de control y en el que se tienen reminiscencias de restos arqueológicos o de constancia o de contacto entre la cultura del Argar al sur y el bronce valenciano algo más al norte. De este asentamiento y de los alrededores se conocen varias excavaciones sistemáticas, pero sobre todo se conocen diversas campañas de excavación sin control científico realizadas por los grupos de acción local y cuyos materiales, parte de los mismos, no se encuentran localizados en el término de Monforte del Cid y en su museo, sino que se encuentran repartidos bien en colecciones privadas o bien en otros museos del entorno. Son excavaciones arqueológicas realizadas a finales de los 70 y en los 80, todavía sin un exhaustivo control de la investigación científica. De esta época tenemos varios tipos de piezas relacionadas con la vida cotidiana de estos pobladores de la Edad del Bronce. Por desgracia, menos de las que nos gustarían, puesto que en Monforte del Cid no tenemos excesiva cantidad de elementos materiales ni cerámicos ni de uso cotidiano relacionados con esta época, pero sí contamos en una de nuestras vitrinas con la existencia de esos vasos contenedores de cerámica hecha a mano de gran tamaño. También contamos con restos de dientes de hoz relacionados con el trabajo cotidiano en el campo y sobre todo fragmentos de molino también relacionados con ese trabajo de molienda del grano muy característico en esta época de la Edad del Bronce. Bien, como decíamos al principio, si algo destaca en la sala primera del Museo Ibero de Monforte del Cid es la cultura ibérica, donde recogemos gran cantidad de materiales recopilados de las intervenciones arqueológicas realizadas en la localidad, primero desde los años 80 por parte de la Universidad de Alicante y posteriormente en diversas excavaciones sistemáticas realizadas con el procedimiento de urgencia. Esto significa para la realización de obras que son necesarias para la localidad, desarrolladas desde el año 2006, comprendidas más o menos entre el año 2006 y el año 2010-2011. En este periodo vamos a destacar un cambio de paradigma poblacional de nuevo. El territorio estaba dominado o estaba gestionado por grandes poblados y pequeños asentamientos de la Edad del Bronce que se localizaban en las partes altas de los cerros. Este sistema poblacional entra un poco en declive y llegamos a un periodo de tránsito en el que nos van a acompañar en todas nuestras costas diversos pueblos del Mediterráneo, fenicios, griegos, incluso cartagineses. Este tipo de pueblos del Mediterráneo, pueblos diversas culturas, comerciantes, marineros, grandes conocedores del mar, se comienzan a relacionar con una serie de pobladores que perviven en nuestras tierras, los que nosotros conocemos como iberos, en la zona en la que nos encontramos, y empiezan a intercambiar toda la cultura y toda la forma de vivir
que nos traen desde otros territorios. Esta imbricación y esta unión de culturas comienza a dar forma, es el germen de lo que será la incipiente cultura ibérica. Esta cultura ibérica que desarrolla poblados en altura, llamados óppida, y que empieza a conocer y a precisar y mejorar el trabajo en cuanto a la construcción, en cuanto al desarrollo de piezas cerámicas y en cuanto a una serie de elementos relacionados con la vida cotidiana, con una intensa y con un buen desarrollo y una buena caracterización que les hace ser una cultura de las más importantes hasta la llegada del mundo romano. Buen ejemplo de ello son las piezas constructivas que tenemos en las excavaciones realizadas en Monforte del Cid, como esta pilastra que podéis ver aquí a mi izquierda, y toda la serie de elementos escultóricos relacionados con una parte concreta de esa cultura que ahora comentaremos. Si bien la escultura queda muy bien representada en diferentes intervenciones arqueológicas desarrolladas, es menos incipiente o menos, digamos, numerosa la parte de elementos cerámicos relacionados con este periodo cultural. Esto no quiere decir que no los tengamos, tenemos diferentes piezas cerámicas representativas de este periodo cronológico, que comienza en torno al siglo VII-VI a.C., y también quedan recogidas en nuestras vitrinas de la sala primera del Museo Ibero de Monforte del Cid. Algunas de las piezas cerámicas recogidas, como comentábamos en la exposición inicial, representan esa vida cotidiana de época ibérica relacionada con el día a día en los poblados. Entre ellas encontramos esa influencia también relacionada con los pueblos mediterráneos, reflejada en diversas piezas como los platos de ala gris o otra serie de utensilios utilizados en el día a día y en la vida cotidiana. Es de destacar el gran dominio de diferentes artes, no tan solo de la cerámica, sino también de la metalurgia y de la confección de elementos relacionados con la vestimenta, como pueden ser las fíbulas, las más conocidas, las fíbulas de doble resorte, relacionadas con esta confección de trajes y esta confección de elementos cotidianos del día a día que estas gentes manejaban en la vida cotidiana. De estos elementos tenemos buen ejemplo al que se puede llegar, puesto que las piezas en su totalidad procedentes de las excavaciones no se pueden exponer completamente. Tenemos buen ejemplo de ellas en la primera vitrina relacionada con el mundo ibérico en la primera sala del museo. Bien, como hemos apreciado, tenemos diferentes tipos de elementos cerámicos en los que se puede ver perfectamente cuál es la técnica decorativa del mundo ibérico por excelencia. Estas diversas técnicas aplicadas en óxido de hierro y óxido de manganeso, realizadas con bandas de color rojizo, como las que podemos apreciar en algunas de las piezas de esta vitrina, esos cuencos o esas fuentes de gran tamaño, bien desarrollando círculos concéntricos o espirales, bandas e incluso motivos animalísticos, motivos vegetales, diferenciados según la calidad y el estilo de las piezas. Sabemos que esta cerámica ibérica era el ejemplo vivo de la sociedad que la estaba utilizando, sobre todo para representar aquellos momentos cotidianos de la vida como la caza o la recolección, pero también para diferenciar aquellas élites de los poblados de la gente de lo que llamamos el pueblo llano, digamos, por decirlo de alguna manera. Es una manera de reflejar esta cultura y sus costumbres en esas piezas que todo el mundo el día a día iba a utilizar. Sabemos perfectamente, no tan solo por la cerámica, sino también por el estudio de los santuarios y las necrópolis, que el mundo ibérico estaba perfectamente caracterizado, estaba perfectamente jerarquizado, existían unas élites de control con un jefe de la tribu y a partir de ahí se desarrollaba todos los escalafones y todos los escalones del poblado, teniendo en la parte superior a los guerreros y a los jefes, por supuesto, y a partir de ahí artesanos y todo el resto de gente que vivía día a día en un poblado de estas características. Bien, si algo se sobresale, digamos, de los restos arqueológicos localizados en Monforte del Cid, es aquellos elementos relacionados con la escultura ibérica. Estos elementos, de los cuales contamos en la localidad con numerosos ejemplos de gran calidad, la escultura de bulto redondo,
que representa o que está relacionada con ese culto o esa religiosidad, entre comillas, del mundo ibérico que se localiza en los santuarios o en las zonas de necrópolis. Conocemos en Monforte del Cid una gran zona de este tipo, localizada en torno a lo que llamamos el arenero del Vinalopó, entre las partidas del Camino del Río y la Gualeja, una zona muy amplia, localizada junto a los ríos Tarafa y Vinalopó, donde se localizaron o donde se encontraron durante las excavaciones arqueológicas desarrolladas para la construcción de la depuradora de aguas residuales la mayoría de piezas con las que contamos ahora en el museo, estas perfectas esculturas que hacen al Museo de Monforte del Cid uno de los más importantes a nivel de colección de la península ibérica. De estas piezas vamos a destacar unas cuantas, puesto que todas no daría tiempo a verlas, de hecho os invitamos a que vengáis a conocerlas in situ, y tenemos que empezar en primer lugar, cronológicamente desde el momento de su localización, por el toro íbero, el que ha marcado, digamos, la fisonomía y el, como digamos, si podemos decirlo de alguna manera actual, el logotipo del museo, ese toro perfectamente esculpido, completamente entero, localizado por casualidad en las labores de agricultura o las labores desarrolladas por Ginés Ruiz Nicolás a finales de los años 70-80 aproximadamente, en el que, destacando del mismo todos sus rasgos escultóricos y también la precisión de estos elementos que dotan a la escultura de una caracterización específica relacionada con este mundo y que la pone en lo más alto de este tipo de representaciones en toda la península ibérica. Junto con estos veremos otra serie de elementos que no se encuentran en este museo, como son los fragmentos relacionados con el pilar estela ibérico de Monforte del Cid, expuestos actualmente en el Museo Arqueológico de Elche, en el MAE, que harán en estos finales de los años 70 a un gran investigador como es Martín Almagro a caracterizar por primera vez este tipo de representaciones, los pilares estela, en la cultura ibérica, a partir de este hallazgo tan característico y tan espontáneo desarrollado en el arenero del Vinalopó. Pieza por excelencia más representativa de la colección de Monforte del Cid es el toro ibérico esculpido, una pieza esculpida de forma exenta, de bulto redondo, que se encuentra hueca en la parte inferior, hacia la parte inferior e interna de la escultura, generando con esto diferentes interpretaciones al uso de la misma. Pues si pudiera ser una urna contenedora de cenizas, si pudiera albergar un elemento de poder o un elemento significativo del poblado, e incluso si pudiera encajar en la parte superior de un pilar estela como figura de protección. Bien, son varias las teorías que se plantean sobre esta pieza en la actualidad y que se siguen debatiendo por la investigación. Como decimos, esta pieza fue localizada a finales de los años 70 o principios de los 80 por Ginés Ruiz Nicolás en su terreno de cultivo y fue hallada por casualidad y enseguida se convirtió en la pieza estrella no tan solo de la colección inicial de la localidad de Monforte del Cid, antes por supuesto de tener ni colección museográfica ni tampoco por supuesto museo, y fue la pieza estrella también de elementos relacionados con la cultura ibérica en cuanto a la escultura que fueron estudiados en toda la península ibérica por todos los mayores investigadores relacionados con esta época. A partir de ahí se generó un interés por la zona en la que había aparecido el toro, este espacio que, como comentábamos antes, se encuentra entre las Agualejas, la partida de Agualejas y la partida de Camino del Río, un espacio bastante grande, donde se comenzaron a realizar diversas intervenciones arqueológicas sistemáticas encabezadas en su mayor parte por la Universidad de Alicante. Profesores como Lorenzo Abad, en aquella época, en los años 80 y sobre todo llegando casi hasta los 90, a finales de los 80, realizaron diversas campañas de excavación en las que fueron apareciendo elementos arqueológicos relacionados con un contexto de necrópolis. En este caso, restos de túmulos realizados en piedra, restos de zonas con cenizas, algunos elementos de ajuar relacionados con estos enterramientos, tipos cerámicos relacionados con las necrópolis, caso de las urnas, y diferentes elementos
que relacionaban este entorno con un entorno en el que se había practicado tanto la cremación, el tipo de enterramiento o el tipo de sistema de enterramiento del mundo ibérico, como también las diversos actos relacionados con los sacrificios y los diversos cultos relacionados con el mundo ibérico en un entorno de santuario o de necrópolis. Evidentemente, esto posibilitó a lo largo de los años la realización de numerosas excavaciones arqueológicas que nos llevarán a tener este conjunto escultórico tan significativo que está dentro de un entorno sacro o de un entorno, como digo, de necrópolis o de santuario, posiblemente relacionado con diversos poblados, no solamente localizados en Monforte del Cid, porque el área es demasiado amplia y diversas partes de la investigación, como la realizada por el compañero Jesús Moratalla, apuntan a que no hay un poblado concreto que estuviera íntimamente relacionado con este espacio sagrado tan grande, sino que serían varios poblados de los alrededores en todo el Valle del Vinalopó, no demasiado alejados tampoco, hacia el sur y hacia el norte, los que se relacionarían con este entorno en el que aparecen tanta cantidad de piezas y tanta cantidad de elementos escultóricos como los que ahora vamos a ver. Las diversas excavaciones arqueológicas desarrolladas en esta zona de La Gualeja y Camino del Río, sobre todo con motivo de la construcción de la estación depuradora de aguas residuales, llevarían a numerosos arqueólogos a desplazarse al lugar, desarrollando una serie de actuaciones que marcarían sobre todo el incremento de la colección arqueológica de Monforte del Cid. Destaca en estas campañas de excavación la presencia de un edificio sagrado, ya de época republicana, del siglo II a.C., donde se han reutilizado para hacer sus paredes, para utilizarlas simplemente como mampostería, como piedra de uso para confeccionar las paredes del edificio, numerosas esculturas talladas o trabajadas a modo de sillares para confeccionar estas paredes. En la excavación de este edificio sagrado, de esta fontana sagrada, que conocemos así con ese nombre, como fuente sagrada para realizar diversos actos relacionados con el culto religioso. De hecho, uno de los elementos característicos de este edificio es la presencia en su interior de numerosos cacharros cerámicos rotos y vertidos al interior después de la realización de estos actos religiosos o de estos actos de culto. Digo que destacamos diferentes piezas utilizadas como paredes, simplemente, entre las que podemos mencionar esta que tengo a la espalda, el torso del guerrero, relacionado con diferentes elementos de la vida cotidiana en la alta alcurnia, por decirlo de alguna manera, en los altos jefes de la tribu o grandes personalidades del poblado, reflejados en esta escultura con un detalle escultórico impresionante. En este caso podemos ver cómo un escultor o un maestro escultor de gran prestigio tallaría esta pieza relacionada con la representación en piedra de un guerrero con todo su armamento. Aparecen en ella rasgos de carácter orientalizante o influencia sobre todo de época o de pobladores griegos que han estado en la zona, y vemos destacado todo el armamento del guerrero y toda su coraza en la parte central, con estas bandas que asemejan a la coraza hecha con piel y con metal que este tipo de guerrero llevaría en esta época, y son muy característicos y han servido sobre todo para darle una vuelta a la investigación en la escultura ibérica. Los restos de pigmento de color rojo, los restos de policromía que se aprecian en la parte trasera de la escultura. Evidentemente, hasta no hace demasiado tiempo se pensaba que estas esculturas eran terminadas en piedra, simple y llanamente, en piedra caliza como la que vemos a continuación, pero se ha empezado a pensar, gracias a piezas como esta, desde hace algunos años, que las piezas escultóricas estaban terminadas con policromía, estaban policromadas. En este caso tenemos restos de ese rojo, de ese óxido de hierro que cubriría partes de esta pieza. Evidentemente no es esta la única pieza escultórica que tenemos en el Museo Ibero de Monforte del Cid, y ahora empezaremos a ver otra serie de esculturas muy significativas también en toda nuestra colección.
Por último, respecto a esta pieza, destacar que es una pena que haya sido trabajada para usarla como material de obra, evidentemente, puesto que eso ha hecho que se haya repicado todos los costados y ahora mismo esté con esta forma tan rectangular o tan cuadrangular que simplemente la configura o la transforma en una pieza de sillería al uso para colocar en un muro. Si hablábamos del torso del guerrero como pieza representativa de la arqueología de Monforte del Cid, localizada en una reutilización posterior como pieza para muro y que conllevó, previo a la instauración o a la inauguración del Museo Ibero de Monforte del Cid, una exposición temporal dedicada única y exclusivamente a esta pieza, al torso íbero del guerrero, no podemos olvidar estas otras piezas que, como decía, fueron muy características por su aparición concreta en la reutilización de las paredes o la confección de las paredes de un edificio sacro del siglo II a.C., de época ya romana republicana. Entre ellas, numerosas piezas, un total de 11 fragmentos de toro en diferentes dimensiones. En unas podemos ver restos de las patas en forma recogida, en otras podemos ver cuerpos completos, restos del cuello y la cabeza, todas ellas representativas de esta escultura ibérica relacionada con las zonas de santuario o de necrópolis, destacando entre todas ellas, entre todos estos fragmentos, la que tengo aquí a las espaldas, el famoso toro mitrado o labrado con mitra, de la cual debemos decir que tenemos otra representación de este tipo de pieza en la provincia de Alicante, que no se encuentra, por supuesto, en el Museo de Monforte del Cid, y que son piezas tan sumamente características y tan exclusivas que no se conocen en su totalidad en toda España, más de 3. Evidentemente, esta pieza es, digamos, otra de las piezas estrella del Museo Ibero de Monforte del Cid y destaca por su perfecta talla, por su representatividad y por su significación en esta cultura y su verdadera importancia de cara a marcar o a localizarse dentro de un contexto sacro como el que aquí nos encontramos. No queremos pasar por alto de toda esta innumerable colección en la que podríamos detenernos en todas las piezas y estar mucho más rato hablando en el Museo de Monforte del Cid, que, como vuelvo a deciros, os invitamos a visitar en el momento acabe este periodo de confinamiento y de diversas fases de vuelta a la normalidad. No podemos pasar por alto esta enorme talla de una mano derecha concretamente, con el detalle de un anillo en el dedo anular, y no la queremos pasar por alto, no solamente por su técnica escultórica, que es magnífica, está tallada a mano, por supuesto, y preparada para estar apoyada en una superficie cuadrangular o rectangular, pero tenemos que tener constancia o tener consideración de lo que sería la escultura que acompaña a esta mano, es decir, de las dimensiones de la escultura a la que pertenece esta mano derecha, posiblemente de un príncipe, de un guerrero, más concretamente un príncipe, con unas dimensiones bastante considerables, que estaría ubicada en alguna parte de este santuario o de esta necrópolis, o bien en una zona en la que esta persona o sus familiares quisieran hacerle un homenaje a esta persona en concreto con una gran talla escultórica de estas dimensiones. Es importantísimo no tan solo la pieza que vemos ahora, sino hacernos una composición en la imaginación de lo que sería el conjunto completo de la escultura desde los pies hasta la cabeza. Otra de las piezas importantísimas en nuestra colección es esta pareja de pies, posiblemente pertenecientes a una escultura de grandes dimensiones que representaría a dos damas, relacionadas, como en toda la cultura ibérica, con la presencia de la mujer en los poblados como representante o como trabajadora a diario de la artesanía, sobre todo de la confección en los telares o de los trabajos en los telares, y también representante de esa sociedad y de esa economía del poblado, mientras que el hombre partía a la guerra o partía a sus campañas de caza, por ejemplo. Tenemos representaciones similares, sobre todo en el poblado del Cerro de los Santos, en Albacete, de damas similares
pero de mucho menor tamaño. Algunas de ellas hechas también en piedra caliza, otras hechas directamente en cerámica, en terracota. Evidentemente la monumentalidad de esta escultura está representada por estas dimensiones que tendría el completo elemento en su talla original. Solo tenemos la parte inferior, la parte de los pies, de la misma manera que pasaba con la mano, que pasaba con otros elementos como los fragmentos de toro localizados en toda nuestra colección. Esta pieza es reutilizada para encajar en un muro a modo de sillar, a modo de parte de confección de ese muro, y ha sido recortada hasta obtener la forma necesaria para ser encajada en ese lugar. Por eso hemos perdido parte del contenido o de toda la talla en su gran proporción. Uno de los elementos característicos relacionados con este culto a la muerte, con esta zona de santuario y de necrópolis, están albergados, si hablamos de varios, en esta última vitrina de la que vamos a hablar, en la que encontramos diversos elementos de pequeño tamaño, menos voluminosos y a lo mejor menos representativos o quizá menos llamativos que las grandes esculturas, pero que también nos dan muestra de ese contexto de necrópolis y de esa zona sacra que encontramos en el arenero de Monforte del Cid. En este caso contamos con elementos de pequeño tamaño, pero muy característicos de estas necrópolis, relacionados con los cultos, con los diferentes ritos realizados en los contextos en los que un difunto va a pasar a ser enterrado dentro de una urna después de hacer su cremación en la pira funeraria. Tenemos fusayolas, tenemos una fíbula representativa del traje o de la ropa que este difunto llevaría y que no fue aniquilada por las llamas, no fue quemada por la pira funeraria, y tenemos también restos de trocitos de hueso quemado aparecidos también en este contexto de necrópolis, puesto que el cadáver, al presentar una cremación o una incineración o cremación, no se descompone al 100%, sino que quedan restos en los que podemos apreciar cuál ha sido el rito funerario. Todos estos restos sobrantes, entre comillas, o restantes después del proceso de cremación, se recogen y se introducen dentro de una urna funeraria, muy característica también en época ibérica, que será enterrada en una tumba y marcada con diferentes tipologías de túmulo, e incluso con la presencia de un pilar estela o un monumento arquitectónico de mayor dimensión que marcará esa tumba, en función de la entidad del difunto allí enterrado. Estos restos incluso muestran, junto con el resto de la estatuaria de la que hemos estado hablando, el contexto arqueológico, todavía no definido al 100%, por supuesto, nos queda muchísimo trabajo por hacer, localizado en esa zona del arenero del Vinalopó. Bien, vamos a llegar a un punto en torno al siglo III a.C. que se produce una nueva inclemencia de pueblos extranjeros, en este caso los pueblos de la cultura romana, la introducción de la cultura romana en la península ibérica, que es muy influyente en nuestra zona mediterránea y que comienza a generalizarse debido a un conflicto armado de grandes dimensiones, la Segunda Guerra Púnica, desarrollada prácticamente en todo nuestro litoral mediterráneo. Comienza con el desembarco de las tropas romanas en el 218 a.C. por la zona norte, en la provincia de Girona, y desarrollará toda una serie de conflictos armados hasta llegar al sur de la península, pasando por numerosas escaramuzas y numerosas batallas de gran importancia entre romanos y cartagineses. Será esta entrada del mundo romano, con sus legiones y toda la cultura que este contingente poblacional que viene de la península itálica desarrolla, la que nos comience a dejar una interacción entre los pueblos ibéricos, los pueblos ibéricos indígenas, y toda esta nueva población que viene introduciendo sus formas de vida, su cultura y su forma de proceder. A partir de ahí se desarrollará una unión entre culturas que matizará o que confeccionará una nueva diversidad poblacional que será una forma de interactuar entre el mundo ibérico y el mundo romano y que se comenzará a visualizar
en los nuevos poblados y los nuevos asentamientos dispersos por todo el territorio y sobre todo bien conocidos y bien documentados en el entorno del Vinalopó y por supuesto en el municipio de Monforte del Cid. Llegada la romanidad o la romanización al territorio del Vinalopó, genera una serie de paradigmas y parámetros de asentamiento que podemos ver en la segunda sala de la planta primera del Museo Ibero de Monforte del Cid. Digamos que para hacer una explicación genérica de todo este proceso de adaptación del mundo romano, el paradigma romano de asentamiento se articula realizando una estructuración del territorio basada en un gran núcleo poblacional, en este caso la Alcudia de Elche, el yacimiento arqueológico conocido en la vecina localidad, y realizando una estructuración territorial parcelaria, el famoso catastrum o las centuriaciones, asignadas a núcleos o entidades menores relacionadas con este territorio de cultivo, bien en forma de vila, en forma de villa, o bien en forma de vicus como entidad menor poblacional. En Monforte del Cid tenemos diferentes asentamientos relacionados con este sistema de estructuración territorial basado en la explotación agraria de la tierra, y vamos a hablar un poquito de ellos a partir de los restos arqueológicos reconocidos en dos zonas concretas del municipio, en la partida de la Algualeja, donde tenemos una villa con un poblamiento bastante estructurado y con bastante perdurabilidad desde el siglo I después de Cristo hasta el siglo V-VI después de Cristo, hasta la tardorromanidad o la tardoantigüedad, y la zona de los Baños, donde tenemos otro poblado, otro asentamiento reconocido como una de las mansios, una entidad poblacional de gran nivel, aparecida en el denominado itinerario de Antonino, este mapa que se hace de la Vía Augusta en periodo de este emperador en torno al siglo III después de Cristo, donde se pueden observar las principales zonas de parada para poder asentarse, pasar una noche, repostar víveres a lo largo de todo su itinerario. Conocemos dos en este territorio, más cercano, la Mansio Aspis, localizada en la zona denominada la Villa de los Baños, en torno a la carretera que une Monforte y Aspe, reconocida por la presencia de una intervención arqueológica desarrollada en torno al año 2008-2009, y conocemos también la Mansio Elo, localizada posiblemente con casi total seguridad en el yacimiento arqueológico de El Monastil en Elda, otra de las zonas de parada. También tenemos hacia el norte Atturris, la zona de Sax, aproximadamente una zona de huerta al lado del municipio de Sax, y otras muchas en dirección norte, entidades poblacionales que van siendo estructuradas en función de la explotación de este territorio agrario que las envuelve. Como decíamos, si algo caracteriza al mundo romano es la estructuración del territorio en torno a la tierra. Es la famosa centuriación. Por el número 100, la centuria conformada por veteranos de las legiones que fundaban diferentes ciudades en su momento de retirada en este periodo de finalización de las guerras púnicas. En torno al siglo I después de Cristo, en época del emperador Augusto, se funda la colonia Julia Ilique Augusta, la colonia de Elche, que será el centro vertebrador de todo el territorio del Vinalopó, junto con el Monastil o la Mansio Elo al norte, a unos 25 kilómetros lineales de esta población. El territorio romano se estructura en centurias de 20 por 20 actus y se establece en ellas una vía principal transversal y otra horizontal, el cardo y el decumano. A partir de ahí se localiza en el centro una ciudad o una entidad mayor que administrará el territorio, una entidad administrativa, y alrededor asignándose diversas tierras de cultivo, los diferentes tipos de poblamiento, las villas, los vicus, las mansios, diferentes elementos relacionados con ese control territorial de explotación de la tierra. Por supuesto, elemento importantísimo para la estructuración de este territorio, y que el mundo romano lo tiene muy asimilado, es las vías de comunicación. Conocemos en este territorio la famosa Vía Augusta, donde se localizan interaccionando diferentes núcleos poblacionales de diferentes entidades.
Estas entidades reconocidas en todo el territorio, como Municipium, Civitas o Mansio, se desarrollan o se establecen en comunidades o en localidades que hoy en día conocemos con nombres actuales. Por ejemplo, Elo, Turres, Aspis, la propia Iliqui y dentro del término de Monforte del Cid, la Villa de los Baños o la Mansio Aspis y la Villa de la Gualeja, de la que veremos materiales posteriormente. En estos asentamientos vinculados directamente a esta vía de comunicación se reconocerán esta formación de viviendas o de lugares de población muy estructurados, como bien tiene a costumbre realizar el mundo romano. Esta vía de comunicación nos atraviesa directamente por la localidad de Monforte del Cid, por supuesto, como en todas las épocas, como hemos ido hablando en toda la exposición, como núcleo o como zona de paso que conecta la zona interior, la zona de la meseta, con la zona de la costa. Tenemos la llamada vía Augusta interior, que nos pasa por esta zona, y la muy cercana, la vía litoral, que conecta tanto con la Alcudia de Elche como con la localidad de Luquentum o el Tosal de Manises en Alicante. Como decíamos, haciendo referencia a este dicho de manera actual mapa de carreteras del mundo romano, confeccionado en torno al siglo III después de Cristo, podemos localizar a lo largo de todo nuestro territorio en el Vinalopó diferentes lugares de parada conocidos como mansios en el famoso itinerario de Antonino. En la localidad de Monforte del Cid tuvimos la suerte de excavar una de esas mansios, la zona de la Mansio Aspis, localizando en la intervención arqueológica diversas partes que conforman esta vivienda. Una villa romana o un establecimiento romano rural se compone de dos partes principalmente: la pars urbana, donde residen los señores y donde se encuentran las principales estancias de vida cotidiana de estos, y la pars rústica, donde aparecen las zonas de explotación, las zonas de confección de material prima, como por ejemplo puede ser el aceite, el torcularium, la almazara en la actualidad, y diversos elementos relacionados con esa producción de autosuficiencia o generada para el consumo. Esta Villa de los Baños, localizada entre los términos de Monforte y Aspe, en una zona muy característica, donde se localiza un poblamiento bastante estructurado en torno a un territorio, fue excavada por una excavación de urgencia con el desdoblamiento de la carretera de acceso a la localidad vecina de Aspe, y en ella se encontraron numerosos elementos relacionados con la vida cotidiana de este lugar: hornos de producción, tanto para pan como para cerámica, zonas de almacenamiento, zonas de vivienda pura y dura, donde se relacionaba este lugar con la vida cotidiana, pero sobre todo, como decíamos, si tuviéramos que indicar cuál es el elemento más característico en la excavación arqueológica, tendríamos que hablar de las zonas, como por ejemplo estos hornos de combustión, relacionados con esa pars rústica, esa zona de trabajo, digamos, donde conviven esclavos, sirvientes, artesanos, relacionados con esa villa en la que conviven también los señores. No ha aparecido en este caso los restos de ningunas termas, ningunos baños privados, aunque bien los podría tener por las dimensiones de la villa, y tampoco tenemos los edificios principales relacionados con esta vida cotidiana de los señores, donde encontraríamos restos de mosaico, paredes enlucidas con estuco, en fin, una serie de elementos ya más característicos de la posible riqueza que estos propietarios pudieran tener, con la que engalanarían o confeccionarían su propia vivienda. Bien, si hablábamos de la Villa de los Baños o de la Mansio Aspis, en una zona muy concreta con un poblamiento disperso relacionado con un entorno de cultivo, no podemos pasar por alto la denominada Villa de la Gualeja, relacionada también con un poblamiento muy característico que además es importantísimo en la localidad de Monforte del Cid, porque nos traslada o nos aguanta o nos lleva hasta la tardoromanidad o hasta la tardoantigüedad, en torno al siglo V, VI después de Cristo, como por supuesto demuestran los restos arqueológicos encontrados en las excavaciones desarrolladas en esta zona de la partida de la Gualeja. Entre los restos arqueológicos más
significativos de esta zona, encontramos, digamos, restos de dos tipos. Los restos de uso cotidiano, los restos cerámicos, entre los que destacamos la terra sigillata, la tierra sellada, la cerámica sellada, la cerámica de lujo de época romana, relativa o representativa de este siglo V después de Cristo, con una característica propia de cerámica que nos lleva a este periodo conociendo las tipologías de esas piezas y su forma de producción, de ahí su clasificación. Junto con ellas, algunos elementos relacionados con esta vida cotidiana, como lucernas, también de época tardía, algunos restos de mortero, en este caso restaurados, bien hechos en cerámica común, bien hechos en mármol. Esto es lo que habría en referencia a la cerámica, pero podemos hablar también de utensilios relacionados más todavía con la vida cotidiana, utilizados por las personas del lugar en el día a día, como por ejemplo plaquitas para el maquillaje de las mujeres, agujas hechas de hueso para el pelo y una serie de elementos que se utilizarían a diario por estas gentes que vivirían en aquella villa. Hay que mencionar que en nuestras vitrinas, puesto que el contexto arqueológico de toda la excavación de este lugar determinaba diferentes épocas, siendo la más importante la época romana, también encontramos restos o fragmentos o incluso elementos completos relacionados con épocas anteriores, por supuesto épocas prehistóricas no relacionadas con el mundo romano, pero que también se encuentran dentro de esa excavación arqueológica, como pueden ser las hachas pulimentadas relacionadas con un periodo bastante anterior. En el contexto material tenemos todas estas piezas innumerables de las que hemos hablado, de las cuales hay una parte expuesta en nuestras vitrinas, en nuestra colección, las piezas más representativas y mejor conservadas, pero también tenemos una serie de elementos relacionados también con el trabajo del metal, como puede ser el caño de una fuente ornamental labrado en bronce, tallado a mano, con una definición técnica exquisita, con toda la representación de una cabeza de león, pero sobre todo destacaremos en nuestra colección, en la sala 2, en la planta primera del Museo de Ibero de Monforte del Cid, una serie de elementos, en este caso hechos o confeccionados en piedra caliza en este caso, relacionados con la parte arquitectónica de esa villa. Por un lado, con los elementos relacionados con la propia casa de los señores o la casa de los habitantes de esa villa, como bases de columna, algún umbral de la entrada principal de la vivienda y elementos decorativos de esa propia vivienda, como los restos de un brazo de un posible trono o asiento relacionado con esta parte noble de la villa. Pero también, junto a estos, una serie de piezas relacionadas con la zona de manufactura o con la zona de trabajo cotidiano de la villa, de la vivienda. En este caso, estos elementos se han clasificado o se han relacionado como partes de un torcularium, una almazara en época romana. En este caso podemos encontrar en nuestra sala diversas piezas relacionadas con esos contrapesos de la almazara, vasos contenedores realizados en piedra de gran tamaño y una serie innumerable de elementos que dan la percepción o que nos indican o que nos llevan a pensar la existencia de un torcularium, una zona de fabricación de aceite perteneciente a esa pars rústica o a esa zona de manufactura con la que contaría esta villa durante varios siglos. Por supuesto, en época romana tan importante es la vida diaria como el mundo funerario. Al igual que pasaba en época ibérica, el mundo romano tiene una caracterización muy específica de las necrópolis o de los cementerios y utilizando referencias al mundo griego, a los tratados griegos de confección de necrópolis, tanto en época ibérica como en época romana todavía más, estos lugares de descanso de difuntos se ubican fuera de las ciudades y siempre cerca de las vías principales de comunicación. En algunos momentos a poder ser inclusive dentro del entorno cercano de un río, como en este caso puede ser el Vinalopó, donde se podían realizar toda serie de cultos, libaciones, sacrificios, de todo lo relacionado con el modo de enterramiento de la época.
En el caso del mundo romano sería complejo entrar ahora en todo el sistema de enterramiento, puesto que tienen diferentes tipologías a lo largo de la historia, y sí queríamos resaltar en la colección del Museo Ibero de Monforte del Cid la presencia de una de las lápidas de marcación o de marca de una de las tumbas que existirían en esta necrópolis cercana a alguna de las zonas de poblamiento. Tuvimos suerte también de localizar parte de esta necrópolis en la que se encontraron, en este caso, la lápida de una señora posiblemente de procedencia griega, denominada Furia Tice, que en torno al siglo I después de Cristo falleció y fue enterrada en el territorio del actual Monforte del Cid, encontrando en esta zona característica de la Agualeja su lápida funeraria, donde se aprecia el nombre de la persona y la edad con la que murió y el momento en que se realizó el enterramiento. La lápida, por supuesto, por estar en la zona agraria actual de Monforte del Cid, se encuentra muy dañada, también porque tiene más de 2000 años, y se ha perdido parte de la inscripción que aparece reflejada en su parte frontal, pero con diferentes estudios realizados por investigadores hemos podido saber que ponía prácticamente en la totalidad de la representación o de la marca de esa tumba de aquella señora. Por supuesto, es importantísima la economía durante el mundo romano y la realización de innumerables transacciones comerciales, bien con productos extraídos de la tierra, con ganadería, con metales, con fabricación de productos más elaborados como el vino, el aceite, etcétera, etcétera, que hace del mundo romano una economía incipiente en todo el Mediterráneo, como prácticamente todos sabemos. Es de gran importancia para este periodo la moneda. La moneda comienza a utilizarse en torno al siglo, en la zona en la que nos encontramos, en torno al siglo III a.C., posiblemente con la necesidad de pagar a esas legiones que se asentaban en todo el territorio de cara a su enfrentamiento con el mundo púnico, con los cartagineses. Es a partir de ahí cuando las poblaciones o los poblados iberos empiezan a gestionar o a fabricar moneda, que por supuesto irá incrementando con la llegada de los romanos y con la fabricación propia de moneda romana, tanto por parte del Estado, del Senado, del Imperio, desde la zona central, desde la capital central en Roma, como de las provincias o colonias a lo largo de todo el Mediterráneo, con innumerables cecas, los lugares de fabricación de moneda en la zona de Hispania, en la zona de la península ibérica. En este caso no tenemos una colección demasiado elevada o demasiado grande en el Museo Ibero de Monforte del Cid, pero sí que contamos con diferentes monedas de diferentes cronologías que nos sirven para valorar esa transacción comercial o esa ida y vuelta de materiales y de materias primas que se mueven por toda la zona del Vinalopó y concretamente también en la localidad de Monforte del Cid. En este caso tenemos monedas desde el siglo I después de Cristo, época alto imperial con el emperador Vespasiano, hasta monedas de finales del imperio aproximadamente, o los que se llama tardo imperio o bajo romanidad, monedas del siglo III, siglo IV, siglo V, de Valente, de Constancio II, etcétera, que nos dan la verdadera magnitud del tránsito comercial y el tránsito de personas que existe en el territorio en el que nos encontramos durante diferentes siglos, desde prácticamente la época previa a la República Romana, siglo III a.C., con la llegada de los primeros legionarios que vienen a enfrentarse a los cartagineses, hasta el fin del mundo romano, en torno a finales del siglo V, donde la moneda comenzará a cambiar y serán otros pobladores los que nos acompañen en todo el Mediterráneo. Bien, concluimos con esto la visita virtual, entre comillas, al Museo Ibero de Monforte del Cid. Espero que les haya agradado y solamente quiero invitarles, cuando pueda abrirse de nuevo al público, a que vengan a visitar nuestras salas y a conocer de primera mano todas las piezas que les hemos comentado y algunas más que no han podido salir en esta visita, puesto que sería mucho más larga y no podría englobarse todo en una presentación de este tipo. Muchas gracias por la atención y esperemos que les haya interesado. Hasta pronto.